de regreso en Hola Chile y hay una información que es muy preocupante. Angela Merkel alertó sobre una nueva pandemia del coronavirus y dijo que la variante británica es mucho más agresiva e infecciosa. Para tener todos los detalles de lo que está pasando con esta variante británica en Europa y si es que podría llegar aún más de esta variante a nuestro país, tomamos contacto con nuestro corresponsal Nicolás Muñoz, periodista desde Madrid, nuestro corresponsal en Madrid. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes, buenas noches para ti. Sí, buenas noches por acá. ¿Cómo están, muchachos? Gusto de saludarlos. Claro, aquí está ya recién comenzando el toque de queda en Madrid específicamente. Estamos en estos primeros minutos de gracia para que la gente pueda volver a su casa. Es bien grave lo que ha pasado en Alemania y específicamente en el continente europeo con respecto a la pandemia en los últimos días. El día martes específicamente la canciller de Alemania, Angela Merkel, había mencionado, claro, esta nueva pandemia que está enfrentando Alemania en esta tercera o ya incluso cuarta ola con respecto a la importancia que ha cobrado la variante británica de los casos de contagios de coronavirus en Alemania. La canciller alemana incluso el día martes había tomado una decisión bastante drástica, era anunciar el cierre completo de Alemania para esta Semana Santa, una decisión que fue bastante controversial incluso dentro de su propio gobierno y que lo llevó a rectificar esa misma medida solo al día siguiente, así que ya desde el miércoles esa medida está completamente revertida, pero es bien grave obviamente con respecto a todo lo que ha sido la apertura de fronteras en el espacio de la Unión Europea, del espacio de la zona Schengen, como se conoce también. Esta variante británica, claro, lo decía Angela Merkel, está teniendo mayores impactos, es mucho más contagiosa y es mucho más violenta con respecto a las otras, a la cepa que obviamente que venía de China. Esta variante británica está impactando fuertemente en Europa y específicamente en Alemania con estas declaraciones que lo veíamos de Angela Merkel. Nico, ayer hubo un informe del MinSal y se aseguró que ya en Chile se habían detectado 64 personas contagiadas con esta variante británica, lo que lo hace aún más preocupante. ¿Cuál es la situación de España en este momento respecto a la pandemia? Hoy día nosotros, por lo menos te cuento, por acá hemos tenido cifras que son demoledoras. Se habla de 7.626 nuevos contagios. Aquí, bueno, en Europa sabemos que obviamente está terminando el invierno, viene la primavera y que con eso se supone vendrían cifras un poquito mejores. De hecho, España hasta hace muy poco está mejorando la incidencia acumulada, que es cómo se mide acá específicamente en España, que es la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes. Venía bajando, pero llevamos lamentablemente 10 días al alza en España específicamente de esta alza en la incidencia acumulada y con respecto, claro, se tomaron las medidas con respecto a la Semana Santa, incluso ya desde hoy día no se puede entrar ni salir de las distintas comunidades que tiene España. Yo, por ejemplo, no puedo ir desde Madrid a Toledo, que está muy cerca, ya no se puede mover por este aumento en las restricciones, obviamente, para contener la propagación del virus con respecto a esta Semana Santa que ya se viene, que se toman todas las semanas, hay que decirlo, aquí en España. Nico, hay bastante repercusión aquí en Chile respecto de la siguiente información que tiene que ver con las vacunas que son validadas en Europa. Europa tendrá pasaporte sanitario, pero no será contemplada la Sinovac, que es probablemente la vacuna más utilizada aquí en nuestro país, la que más se ha inoculado. Hasta el momento solo están comprendidas las 4 vacunas autorizadas por la Agencia Europea de Medicamentos, la Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. ¿En qué contexto se da esto en Europa? ¿Cuál es el análisis que tú haces de esta discriminación que se hace respecto de la Sinovac? Sí, son reglamentos completamente a nivel de la Unión Europea y hay que tener en consideración lo que se viene ahora, el verano para toda la zona europea. A mí me cuesta creer que la zona europea vaya a estar cerrado el verano un año más, considerando lo que afecta al comercio, al turismo y obviamente a la economía de todos estos países, que es muy importante. Por ahora lo que se ha tomado la decisión, este carnet sanitario, carnet COVID para poder viajar, este pasaporte sanitario, habría 3 condiciones. La primera, alguna de estas cuatro vacunas, claro, donde no está contemplada la Sinovac, también, por ejemplo, PCR negativo o también demostrar esta cierta inmunidad por haber tenido coronavirus COVID. Claro, se podría presumir un poco de discriminación con respecto a los países sudamericanos, donde es bien importante, ya lo veíamos en Chile, de Sinovac,
ha cobrado una gran relevancia la inoculación de Sinovac, pero claro, por ahora lo que se mantiene es que la gente con Sinovac no podría entrar, sino que sería solo estas 4 que han sido aprobadas por esta Comisión Médica Científica de la Unión Europea. José. Sí, no, yo quería preguntarte por lo que veíamos el día de ayer, Nicolás. Veíamos un video de la BBC que hablaba de la paradoja chilena, ¿no? De cómo un país como Chile ha tenido un desarrollo de un plan de vacunación súper eficiente y generalizado, con dosis suficientes para toda la población, incluso con donaciones a países amigos, ¿no?, aquí en la región. Pero por otra parte pasa por uno de los contagios más altos en relación al número de habitantes. Yo no sé si tú has logrado percibir en la prensa europea, cuando uno revisa artículos de lo que está pasando en el resto del mundo o comparativas de lo que está pasando en Chile. ¿Qué mirada tienen? ¿Has podido percibir algo? ¿Hay algo escrito o reporteado? Se sigue con bastante detención. Obviamente se destaca que Chile está dentro de los primeros lugares en la vacunación, y hay que tener en consideración algo que es bastante lógico: la simpleza con la que ha negociado Chile la vacunación con respecto a los distintos laboratorios. Obviamente es algo que se ha remarcado, pero hay que considerar que también aquí en Europa, primero, la Unión Europea es la que negocia con los laboratorios, luego la Unión Europea es la que destina estas distintas vacunas hacia los países, y luego son los países que las distribuyen dentro de sus mismas comunidades. Hay una especie, podríamos decir entre comillas, de conflicto dentro de España por dónde se están destinando efectivamente las vacunas. Pero yo les tengo el dato: en España, por ejemplo, han llegado 8,5 millones de vacunas y ya se han administrado 7.067.000 dosis. El 83% de las vacunas que han llegado aquí a España específicamente ya se ha administrado a la población. Así que, por lo menos con respecto a las vacunas que han llegado, eso ha llegado. Ha sido lento porque es un trámite un poco burocrático que hay que considerar, que es la Unión Europea, claro, luego los países y luego cada comunidad. Claro, porque dependen de las negociaciones de la comunidad de la Unión Europea. Ahora, Nicolás, en cuanto a restricciones, tú decías, está el toque de queda a partir de las 11 de la noche. ¿Qué otras restricciones sigue viviendo España? Mira, depende específicamente de cada comunidad autónoma. Hay algunas que obviamente están mucho más complejas y el cierre de los bares y del comercio se cierra a las 9 de la noche. Aquí se mantiene abierto, por ejemplo, la última mesa, la última ronda hasta las 10 de la noche, y claro, los bares cierran a las 11 y a esta hora todavía se ve gente caminando, llegando a sus casas. Se mantiene, hay que tener en consideración en cada comunidad donde se puede entrar y donde se puede llegar. Entonces, ahí obviamente se pueden hacer distintas combinaciones. Lo que yo les decía, la ciudad de Toledo, que es bastante bonita, yo todavía no he podido ir porque, claro, yo puedo salir de Madrid, pero no puedo entrar a la comunidad de Castilla-La Mancha, que es donde está emplazada Toledo, por estas distintas restricciones que hay entre las distintas comunidades de acá de España. Nicolás, ¿y cómo se comporta la población española ante las cuarentenas? ¿La respetan? Porque yo sigo a algunas personalidades españolas y veo que de pronto critican cosas que uno también ve aquí en nuestro país, que la gente no se salte la fila en la vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se comportan allá? Mira, con respecto a saltarse la fila, se ha descubierto algunas autoridades específicamente regionales de salud, de educación, y las personas que se han descubierto han sido desvinculadas de sus cargos rápidamente, o sea, inmediatamente. Eso es acá inaceptable, y eso ya las personas que hicieron eso, que se saltaron la fila, ya están fuera de sus cargos públicos de representación, bueno, de confianza obviamente. Las medidas sanitarias se respetan, mucho alcohol gel a la entrada y a la salida obviamente de cada una de las tiendas, de los locales, en los bares, en los restaurantes obviamente. Eso puede ser un poco más difícil. Yo personalmente cada vez que voy a un lugar prefiero estar en la terraza, obviamente no estar en el interior pero eso ya es decisión obviamente de cada una de las personas. Lo que se está dando específicamente, un caso bastante particular, no sé si lo han escuchado, es el turismo de borrachera, que se ha llamado, que muchos ciudadanos, por ejemplo, francés puede venir a España y los españoles dentro de España no se pueden mover. Entonces, claro, eso obviamente genera algunas dudas, porque es lo que dicen los españoles, claro, los franceses, distintos
distintos habitantes de Europa pueden venir acá y yo no puedo ir, por ejemplo, de Madrid a Málaga, por dar algún ejemplo. Claro. Joder, tío, vienen a emborracharse. En todos lados se guisan habas, así nomás. Gracias, Un abrazo, Nicolás Nico. Muñoz, por este tremendo reporte desde Madrid. Sabemos que te tienes que ir lueguito porque ya empieza el toque de queda. Nuestro corresponsal desde Madrid, ahí está, Nicolás Muñoz. Gracias, siempre atento a la noticia. Hola, También- Chile. Hola, Madrid. Hola, Nico. Hola, Nico. Un abrazo, Nico. Gracias.